Y si somos hombres para hacer las cosas, vamos a tener que crecer un poquito y ser varones para enfrentar la responsabilidad de nuestras decisiones. Algunos de nosotros tenemos que hacer las paces con los padres. Algunos de nosotros vamos a tener que perdonar a nuestros padres. Ventana, diga conmigo ventana. ¿Qué quiere decir ventana? La ventana representa la intimidad. Vamos a Marcos capítulo 14 y les garantizo en el nombre del Señor que esta va a ser una noche que va a marcar tu vida. Lo que Dios comenzó a hablarnos a través del apóstol Juan lo va a culminar en esta noche. Y no solamente, y la razón por la que quiero ser breve en esta noche es porque queremos sacar tiempo para ministrar. Aquí hay hombres que van a empezar de nuevo hoy. Aquí hay hombres que este es el día de empezar de nuevo. No vamos a esperar a mañana, vamos a empezar hoy. ¿Hay hombres aquí así? ¿Dispuestos a empezar de nuevo? Marcos capítulo 14, verso 50, dice la palabra del Señor. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo arrestaron, lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Yo quiero que te dibujes esta escena en tu mente. A Jesús lo van a arrestar. Huyen todos, literalmente desaparecieron todos. Y solo queda un muchacho que se está cubriendo con una sábana. Era la madrugada, se ve que, y dice la escritura que se escuchó el ruido de los soldados que iban a arrestar a Jesús. Se levanta este joven de la cama, agarra la sábana para no quedarse desnudo, se tapó con la sábana y fue a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando estaba siguiendo a Jesús y todos huyeron, los soldados romanos lo agarraron, se le cayó la sábana y el muchacho salió huyendo desnudo. Y yo declaro en el nombre del Señor que en este día, es más, levanta su mano derecha al cielo conmigo y diga conmigo, en este día, vamos, todo el mundo, diga conmigo, en este día yo voy a entender que es mi responsabilidad que mi familia camine en bendición. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Le doy un aplauso al Señor. Lo primero que quiero hablarte rapidito es honrar a los padres. Honrar a los padres. Dios le da a Moisés 10 mandamientos. Los primeros 4 tenían que ver con la relación del hombre con Dios. Y en el 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y luego vienen los otros mandamientos. Pero los otros mandamientos tienen que ver con la gente. Primeros 4 mandamientos con Dios. Los otros mandamientos con la relación interpersonal. En el medio de esos mandamientos, en el 5º, Dios le dice a Moisés: le vas a decir a mi pueblo que tienen que aprender a honrar a papi y a mami. En el medio. ¿Por qué puso Dios en el 5º mandamiento, en el medio, honra a papi y a mami? Porque el que sabe honrar a los padres, sabe llevarse bien con Dios, sabe manejar el mundo espiritual y sabe tener relaciones sólidas, sabe y conoce el mundo emocional natural. Y honrar a los padres, amados, quiere decir que algunos de nosotros tenemos que hacer las paces con los padres. Algunos de nosotros vamos a tener que perdonar a nuestros padres. Quiere decir que algunos de nosotros vamos a tener que decir: Señor, tengo que aprender a caminar en paz en este mundo. Porque paz no es ausencia de conflicto, es presencia de justicia. Y no puedo caminar en paz
porque no he resuelto issues de mi niñez o de mi infancia. No puedo manejar los mandamientos divinos sobrenaturales, ni he aprendido a sanar emocionalmente, porque no he aprendido a honrar a mis padres. 10 mandamientos. ¿Y en qué número le dijo Dios? Honra a tu padre y a tu madre. En el 5. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, en el desierto, cuando Dios le da a Moisés los mandamientos, ¿dónde era que estaban, dije? En el desierto. ¿Qué le daban los papás a los hijos en el desierto? Los padres de Israel, las madres de Israel, ¿qué cocinaban en el desierto? Nada. Porque Dios les daba el maná. ¿Los padres le daban zapatos a sus hijos en el desierto? No, porque los zapatos crecían. ¿Les daban ropas en el desierto? No. En un contexto donde los padres no le daban nada a los hijos, Dios le dice al pueblo: honra a tu padre y a tu madre. Tienes que hacer las paces con tu padre y con tu madre, sin importar si te dieron o no te dieron, si te proveyeron o no te proveyeron, si te bendijeron o no te bendijeron. Honra a tu padre y a tu madre. Alguna gente dice: yo no puedo honrar a mi padre, no puedo honrar a mi madre, fui abusado, fui maltratado, fui abandonado. Pero Dios le da a Israel ese mandamiento en un tiempo donde los padres no podían darle nada a sus hijos, porque la dependencia de los hijos, Dios le estaba enseñando: vas a tener que aprender que toda la provisión, aunque yo uso un padre o puedo usar una madre, viene de mí. Tu relación principal tiene que ser conmigo. Tus padres naturales y tus padres espirituales hicieron lo mejor que pudieron contigo, con lo que tenían en el momento de la vida. Tengo que avanzar, pero no puedo dejar de señalar el hecho de que algunos de nosotros a veces pensamos que tenemos todo el derecho del mundo de deshonrar a nuestros padres, porque por lo que hizo o por lo que no hizo, por lo que deshizo o por lo que deshizo, por lo que rompió o por lo que no rompió. Y le voy a decir algo, le habla una persona que tuvo que aprender a crecer sin su papá. Vengo de un residencial público, y el residencial es una, ¿cómo era que decía el profeta de la calle? La calle es una selva de cemento, es una jungla. Y la ley de la jungla es: el más fuerte, el que sobrevive. Y a mí me arrancaron a mi papá jovencito y lo metieron en una cárcel por tratar de vengar a su hermano. Y cuando salió mi papá de la cárcel, ya no era mi papá, era otro hombre. Porque en aquel tiempo, no sé ahora, porque llevo muchos años viviendo en Florida, pero en aquel tiempo el Departamento de Corrección en Puerto Rico no corregía a nadie. Y mi papá entró a la cárcel con una tentativa de asesinato legal, pero cuando salió con 2 asesinatos que no se probaron, pero completamente transformado de la cárcel a la calle. ¿Podría yo culpar a mi papá? De hecho, traté de culparlo, porque la forma en la que viví hasta los 16, 17 años, tratando de probarle a él que yo podía ser mejor que él. Hasta que tuve que encontrar la dura realidad
de que mi padre biológico, y voy a saltar todo eso para decir que me tuve que encontrar con la dura realidad de que mi padre biológico fue la excusa que Dios usó para traerme a este mundo, pero la relación principal que yo tenía que sanar, que tenía que procurar y que tenía que restaurar era con mi Padre Celestial, porque a pesar de que mi padre biológico faltó a lo que tenía, a la responsabilidad que le tocaba, mi Padre Celestial siempre me cuidó, siempre me protegió y me levantó para que yo fuera el hombre que hoy Dios me ha convertido para la gloria de su nombre. Pero honrar a los padres, ¿sabe lo que tuve que hacer un día de los padres? Mientras escuchaba una canción que me recordaba a mi papá, tuve que perdonarlo, tuve que hacer las paces, aunque él no estaba ya vivo. Porque aunque nuestros padres no están vivos físicamente, están vivos en nuestras memorias. Y te pregunto, para avanzar, ¿has hecho las paces con tu papá? ¿Está en vivo o no está en vivo? ¿Has hecho las paces con tus padres? Porque si no lo has hecho, esta es una noche para que tú puedas hacer las paces con esa etapa de tu vida. Porque de lo contrario, emocionalmente no vas a poder manejar la confrontación del Espíritu Santo. ¿Has sabido reconocer delante de Dios las cosas buenas que hicieron? Las cosas que con la mejor de las intenciones pudieron hacer. Porque dice la Biblia que hay que honrar a tus padres y a tu madre, porque ese es el único mandamiento que tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos días. O sea, que si honramos a nuestros padres, la recompensa será vivir muchos años. ¿Por qué? Porque cuando los hijos en el desierto cuidaban a sus papás viejitos, ¿qué tenían que invertir en sus padres? Nada más que tiempo. Y Dios les decía a ellos, y Dios te dice a ti en este día, si tú arreglas tu asunto con tus padres e inviertes tiempo para sanar esa etapa de tu vida, aleluya, Dios te va a añadir una nueva vida, un tiempo de restauración, un tiempo como nunca vivido. Eso no quiere decir que tú vas a salir de aquí diciendo, mis papás eran geniales. A lo mejor tus padres no eran geniales. A lo mejor tus padres te lastimaron. A lo mejor tus padres te abusaron. Me hubiera gustado que mi mamá me abrace, dicen muchos. Me hubiese gustado que mi papá me hubiera confrontado. Me hubiese gustado, como yo he testificado muchas veces, que cuando yo fui a representar a Puerto Rico por las Islas Vírgenes y en un par de lugares jugando béisbol, mi papá estuviera allí conmigo. Me hubiera gustado, pero ¿sabes qué? Tuve que hacer las paces con esa realidad y ¿sabes qué? Lo perdoné y le pedí perdón, aunque vuelvo y repito, no está con vida, lo bendije. Y entonces ¿sabe qué? Cuando los recuerdo, no recuerdo las cosas con dolor, aleluya, porque cuando nosotros sanamos esas etapas y podemos honrar a nuestros padres, aunque estén vivos y no estén vivos, aunque hayan hecho cosas buenas o no hayan hecho cosas buenas, aleluya, Dios dice, ¿sabes qué? Eso es un corazón sano, eso es un corazón sólido y vas a poder manejar las cosas sobrenaturales y vas a poder manejar las emociones naturales. Te puedo confiar todo lo mío. Alguien levante su mano conmigo y diga, hoy yo perdono. Diga conmigo, hoy yo perdono y yo desato y me desconecto de todo lo malo que mis padres hayan podido hacer. Diga conmigo, yo los bendigo, donde quiera que ellos se encuentren los bendigo, los honro por la vida que me han dado y declaro que habrá bendición en mi casa. Amén y amén. Bendice a tus padres siempre. No importa lo que hayan hecho. No importa lo que hayan enfrentado pasado. Haz las paces con ellos. Con los papás internos. Porque algunos hemos perdido a los padres, pero siguen ahí los recuerdos. Algunos han perdido a su mamá, pero está todavía su voz ahí adentro. Haz las paces con ellos, porque larga vida es la promesa del Señor.
Profundo, ¿verdad? Puro griego y hebreo aquí. Vengo a decirte, varón, que si Dios va a transformar todo lo que tiene que transformar en nuestra sociedad puertorriqueña, no va a empezar en Fortaleza, no va a empezar en el Capitolio, va a empezar contigo en tu casa. Pues justo lo que dije, así que lo voy a volver a repetir. Dios va a transformar a este país porque va a empezar a transformar una generación de hombres que van a ser padres saludables para la gloria de su nombre. Lo segundo que quiero tocar rápido, antes de orar, es que hace 3 años estuve en un proceso de restauración con mi esposa y leí un libro que me impactó. Durante ese proceso leí un libro de psicología y decía ese libro que el 60% de los matrimonios en el que hubo infidelidad se amaba y se llevaba bien. La pareja se amaba, se llevaban bien, pero algo en sus conductas los llevó a la infidelidad. Hoy día la mitad de los matrimonios en la iglesia, no hablemos del mundo, de la iglesia, más de la mitad, se separan o han pasado por la infidelidad. Y algunos lo tapan, porque es mejor muerto que desprestigiado. Pero como nos ministraban hace un rato, Dios está escribiendo en tierra. Porque si Dios va a arreglar lo que tiene que arreglar, va a empezar con nosotros. ¿Habrá algún valiente aquí que levanta la mano al cielo y le dice al Señor: Señor, comienza conmigo, arregla todo lo que tú quieras arreglar en mí, porque yo estoy puesto para esto en el nombre del Señor? Y lo que leí me impactó y es lo que quiero compartir porque me parece algo extraordinario. El libro decía que había que aprender a construir ventanas y paredes. Diga conmigo, ventanas. Vamos otra vez, ventanas. Mira, yo te voy a pedir algo en el nombre del Señor. Mira al varón que está a tu lado y si está medio dormido, te doy permiso para que le dé un empujón. Dile, despiértate, sacúdete, zapato viejo, en el nombre de Jesús. Otra vez. Levanta tu mano derecha y di conmigo, ventana y paredes. Ventana, diga conmigo, ventana. ¿Qué quiere decir ventana? La ventana representa la intimidad. La intimidad. Los que somos casados debemos tener intimidad con nuestra esposa, con nuestra pareja. Aprender a hablar sinceramente, o sea, como yo le llamo, sinceridad a rajatabla. Te pique o no te pique. Eso quiere decir abrir la ventana. Eso quiere decir que tenemos que practicar el arte de decirnos la verdad y no esconder nada. Porque si no hay ventana, no podemos entrar en el mundo de al lado. ¿Qué pasa cuando no hay ventana? Uno no se abre. El hombre se pasa todo el día trabajando, se mata trabajando. Y la mujer se siente, si está en la casa todo el día, sola. Y si no está sola en la casa, está en otro lugar donde también se siente emocionalmente sola. Y el hombre cree que con lo que está haciendo está construyendo un matrimonio, hasta que ella, como no hay ventana, se conecta con otro. O él se conecta con otra. Porque no hay ventana, no hay sinceridad, no hay que compartir. Y hay que aprender a ser dinámicas. Porque como dijera el apóstol Juan, cuando Adán estaba en Edén, la serpiente estaba hablando con Eva. Y la serpiente estaba sembrando, de hecho la palabra serpiente en el original hebreo quiere decir, en su etimología, la palabra quiere decir susurro, to hiss en inglés. Y cuando el hombre no le habla a la mujer, la serpiente le susurra. Y tú piensas que es que la mujer quiere sermonearte. Y no es que quiera sermonearte, yo sé las cantaletas, yo sé. Pero no es que quiere sermonearte, es que quiere
una ventana abierta. Y hay que hablar con sinceridad. La próxima vez que te pregunte cómo le queda el traje, no le contestes sin mirarla bien, porque ella sabe si la miraste o no. Créeme, ella sabe. Ser sincero, hablar con claridad. ¿Qué me molesta? ¿Qué me agrada? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? No me ponga la habichuela encima, ponlas al lado. Lo otro, ventana, y lo otro es pared. Diga conmigo pared. ¿Qué quiere decir una pared? La pared la vas a levantar contra los terceros que no están en tu casa. Los de afuera son de palo y no tienen nada que opinar en tus asuntos. Los límites quieren decir que voy a mantener paredes, sobre todo con las amigas. Ese silencio me dice que estamos pensando. De hecho, la infidelidad, el 90% de los casos son con compañeros de trabajo. ¿Qué hace uno? Dice el libro, hay que aprender a crear ventanas en la casa y poner paredes fuera de la casa. No quiere decir que no compartas con nadie, pero intimidades. Haga así conmigo. Nunca hagas un chateo privado con una persona en alguna de tus redes sociales, sobre todo si no la conoces personalmente. Nunca fantasees con una amiga. ¿Por qué? Porque se te cae la pared. No vayas a hacer algo de lo que después te vas a avergonzar. De hecho, el libro dice, ¿cómo te comportarías con tu amiga? Obviamente el libro dice amigo también, porque está hablando de la pareja. ¿Cómo te avergonzarías si el chateo o la conversación que estás teniendo con la amiga o con el amigo se filmase y fuera expuesto? ¿Eres más de hablarle de los problemas a la gente de afuera que a tu propia esposa? Mucha gente dice que tiene ventanas de intimidad, pero no hay paredes levantadas. No ponen límites para decirle que no a ciertas cosas, decirle que no al coqueteo, decirle, ¿sabes qué? Esta raya no la puedo pasar, ni de parte de otro, ni la voy a pasar yo, ni voy a permitir que la pase. Porque esos límites nos protegen, y no solamente te protegen a ti, protegen a tu familia. ¿Qué pasa cuando ese muro, en vez de tenerlo para afuera, o esa pared, en vez de tenerlo para la gente de afuera, lo ponemos en medio de la pareja? Hemos tapado la ventana con el otro. ¿Y sabe lo que hacemos por instinto? En vez de buscar la ventana y derribar el muro, miramos para otro lado. Entonces ahí comienzan las vidas secretas. Hay algo que no se sabe ahora en la casa. Ahora salgo a desayunar con la compañera, almorzar con otra persona, porque ahora el muro está en el lugar equivocado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decía el libro, hay que agarrar el muro o la pared y aprender a poner límite, mantener las ventanas de la casa abiertas para compartir y ser sincero. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras familias? Amado hermano, vengo a decirte en el nombre del Señor que no alcanza con que pongas ventana y no tengas pared, porque vas a tener intimidad y vas a tratar de coquetear y vas a tratar de chatear y vas a tratar de salirte del lugar. Pero si tú levantas una ventana sólida en tu casa y tú levantas paredes donde tienes que levantarte, ¿sabes qué? Tu familia está en una fortaleza, está segura, alabado sea el nombre del Señor, y no te van a destruir lo que Dios quiere construir. Honrar a los padres, construir con la pareja, pacta con tu esposa, pacta sinceridad. Vamos a hablar lo que nos gusta, vamos a hablar lo que no nos gusta, vamos a hablar lo que nos molesta, sin retarnos, sin sermonearnos, sin ofendernos. Pero vamos a mantener la ventana de la intimidad completamente abierta y vamos a poner límites a las terceras personas.
No al coqueteo, nada de secreteo, que no hagamos algo que no podamos hacer sin que nuestra esposa lo filme. Porque si vamos a pelear por la familia y vamos a salvar la familia y vamos a bendecir la familia, nuestra victoria comenzará con nosotros mismos. Cuando yo te digo pelea por tu familia, la pelea es porque existe un enemigo. Y el enemigo, no se equivoque, no es el diablo. Tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo lo ves de frente cada mañana cuando te cepillas los dientes, los miras en el espejo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Y nuestra victoria comienza aquí. Porque lo que hay aquí, sube aquí. Si tengo victoria en mi corazón, voy a tener victoria en mi mente. Y si tengo victoria en mi mente, tengo victoria en mi familia. Tengo el gozo del Señor. Voy a manifestar todo lo que Dios me tiene preparado. Voy a vivir porque estoy claro aquí y estoy claro acá. Aleluya, hacia dónde voy. Y yo sé que esto no es griego ni es hebreo, pero es español y de Puerto Rico. De Puerto Rico con la L. ¿Por qué, mis amados? Porque en este país los genios de la insuficiencia tienen como ley la ley de la excusa. No que mi padre, no que mi madre, no que cuando chiquito, no que la mujer mía. Y si somos hombres para hacer las cosas, vamos a tener que crecer un poquito y ser varones para enfrentar la responsabilidad de nuestras decisiones. Y si vamos a cambiar a este país, la iglesia deje de echarle la culpa a Bad Bunny y a la gobernadora. Porque la victoria empieza en tu casa. Aprende a educarte tú, aprende a educar a tu pareja. Y por el amor de Dios, educa a tus hijos. A Jesús lo vienen a buscar para llevárselo a la cruz. Ya te estaba preguntando, ¿y qué tiene que ver el verso con todo esto que hablo? Hay un muchacho con una sábana tapado. Todo el mundo se va al lado de Jesús, pero este muchacho se quedó un poco más y estaba mirando. De hecho, era joven, dice la Biblia, y aunque no dice el nombre, algunos teólogos piensan que porque lo menciona Marco, el que escribió este evangelio, era Marco. La realidad es que no dice que era Marco, tampoco no dice que no era Marco. ¿Por qué no dice el evangelista el nombre de este muchacho? ¿Y por qué este evento tan raro queda grabado en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué este muchacho que está a la madrugada tapado con una sábana, desnudo, está siguiendo al Señor? Qué cosa tan peculiar que dice la Biblia que era joven. ¿Y Jesús cómo era? Joven, 33 años. O sea, el joven era joven y Jesús era joven. Tenían eso en común. En segundo lugar, los soldados trataron de arrestar a ese joven. Los mismos soldados que arrestaron a Jesús. Ahí hay otra cosa en común. A los dos los vinieron a buscar los soldados. Lo tercero que tenían en común Jesús y este joven es que este joven tenía una sábana. De hecho, si usted lee la Biblia en el original griego, dice que esa sábana era de lino. Y Jesús tenía una túnica de hilo, de lino también. Joven, arrestados por los soldados, túnica o sábana cubriéndose de lino, y sale huyendo desnudo. Y Jesús, cuando lo despojan de su túnica, muere desnudo en la cruz. Y ese joven está en ese pasaje bíblico para compararlo con Jesús. Eran los dos jóvenes. Los dos están en el mismo lugar. A los dos los buscan los soldados romanos. Los dos tienen algo cubriéndolo, una túnica, una sábana. A los dos se las quitan. Pero hay una diferencia, amado hermano. Uno se fue a la cruz.
a morir. El otro se fue corriendo y escapó. Eran jóvenes, eran varones, tenían túnica, los buscaban los soldados, los dos estaban desnudos, pero uno se fue y el otro abrazó la cruz. Pero ¿cuál es la diferencia? El final. En el final, uno va y derrama su sangre y el otro no quiere derramar su sangre. Uno muere y el otro vive. Los que saben un poquito más de Biblia saben que había una ofrenda que hacían los judíos que se llamaba la ofrenda de la expiación. Y nosotros no entendemos el pasaje, pero cualquier judío o rabino que leyera algo así entendería lo que lee. Porque ¿qué se hacía en el día de la expiación? Lo que se hacía era que para perdonar los pecados del pueblo se traían dos cabros, dos cabritas, se echaban suerte y a una de esas cabras la mataban para el perdón de los pecados y la otra la soltaban perdonándole la vida. ¿Sabe qué simboliza ese joven de la Biblia del pasaje? A cada uno de los que estamos aquí, a nosotros. Jesús fue a la cruz a morir por nosotros para que podamos vivir y ser libres, tener victoria, tener perdón. ¿Sabes quién es ese joven? ¿Sabes por qué ese joven no tiene nombre? Porque ese joven, amado varón que estás aquí en esta noche, eres tú y soy yo. A ambos nos quería matar el pecado. A ambos somos atacados. De afuera conflictos y de adentro temores. Somos tentados en todas las cosas. Resbalamos, tropezamos, nos caemos. Pero ¿sabes qué? Porque Cristo fue a la cruz por cada uno de nosotros. Podemos levantarnos, sacudirnos el polvo y decir, ¿sabes qué? 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. ¿Sabes cuál es el secreto de la guerra espiritual? O la llamada guerra espiritual. Que tú no peleas con entidades que andan por ahí revolcándose. Tú peleas aquí. Me permiten aquí, me voy a bajar un poquito. Tú peleas aquí. Porque la batalla más grande, todo el que está aquí, no me ponga esa cara religiosa que yo la conozco. Todos los que estamos aquí batallamos todos los días. Todos los días. Unos en una cosa, otros en otra cosa. Algunos batallan con sus debilidades. Algunos las debilidades es el dinero. En otros son las mujeres. En otros es el ego. Todos batallamos. Pero todo el que está aquí, gracias a que uno de esos dos jóvenes fue a la cruz. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Nosotros tenemos dos opciones. Como decía el apóstol Juan, o seguimos viviendo la vida como nos da la gana. Aunque cuando vengamos a la iglesia aparentemos, porque ya tú sabes. Pero Dios que todo lo sabe. ¿Y sabes qué? Cuando Dios te mira, Él no te ve en tus debilidades. Es que esto es tan poderoso, hermano. Cuando Dios nos mira, Él no nos ve en nuestras debilidades, Él nos ve en Cristo. Cuando Él mira a Javier, Él no ve a Javier caído, abatido. Él no ve a aquel niño que extrañaba a su padre en los juegos de pelota.
Él no extraña, él no mira al niño que miraba o que echaba de menos a su papá cuando estaba para hacerle el tryout en Coliseba. Él no mira nada de eso. Cuando él ve a Javier, él ve a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí.